Una camarera negra es ridiculizada por sus cicatrices hasta que un veterano se sorprende al reconocer su tatuaje de unidad. Parece que Freddy Krueger vino a trabajar hoy, gritó Davidson, golpeando la mesa y haciendo tintinear los platos. Oye, monstruo, trae más café aquí, pero ten cuidado de no derramarlo con esas manos quemadas. La risa cruel resonó en el restaurante Ray's Diner como una sirena de emergencia. Todas las miradas se volvieron hacia Kesa, quien sostenía la jarra de café con manos perfectamente firmes a pesar de las cicatrices que se extendían desde sus dedos hasta desaparecer bajo la manga de su camisa blanca de uniforme. Kesa Johnson tenía 34 años y había enfrentado cosas mucho peores que los insultos de Davidson y su grupo de ejecutivos mediocres aparecían todos los martes para alegrarle el día. Lo que ellos no sabían era que cada palabra cruel solo alimentaba algo dentro de ella que crecía en silencio, una fuerza que nunca podrían entender. Apuesto que fue en un incendio en el gueto, susurró Brett, el contador de Davidson, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. O tal vez estaba intentando cocinar crack y lo explotó. Davidson rió aún más fuerte. O quizás su novio se lo hizo. Ya sabes cómo es la violencia doméstica en esa comunidad. Kesa se acercó a la mesa con pasos medidos, su postura recta, contrastando con la expectativa de verla encorvarse bajo el peso de la humillación. Cuando llegó a la mesa, sirvió café con una precisión quirúrgica, cada movimiento calculado y controlado. ¿Algo más, caballeros?, preguntó con una voz tan tranquila que Davidson frunció el ceño, confundido por la falta de reacción que esperaba. Sí, una explicación, dijo Davidson, inclinándose hacia adelante, sus pequeños ojos brillando con malicia. Cuéntanos cómo te pasó eso. ¿Fue un accidente o alguien te dio una lección? Por un instante, algo destelló en los ojos de Kesa. No era miedo, no era vergüenza, era la mirada de alguien que había mirado la muerte a los ojos y decidió que tendría que esperar. Pero Davidson estaba demasiado ocupado admirando su propia crueldad para notarlo. Trabajo, respondió simplemente, girándose para irse. ¿Qué tipo de trabajo deja a alguien así?, insistió Brett, su voz cargada de desprecio. ¿Seguridad en un club nocturno? ¿Prostituta? Ten cuidado, interrumpió Kesa, girándose lentamente para enfrentar a Brett. Había algo en la forma en que dijo esa palabra que hizo que el aire en la mesa se volviera más pesado. Algunas historias son más peligrosas de contar de lo que puedes imaginar. Davidson rió de nuevo, pero esta vez sonó un poco forzado. Oh, mira, el monstruo intenta asustarnos. ¿Qué vas a hacer? ¿Quemarnos como te quemaron a ti? Lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que, mientras hablaban, Kesa memorizaba cada rostro, cada nombre mencionado en sus conversaciones previas, cada detalle sobre sus vidas que revelaban inconscientemente durante estas sesiones semanales de crueldad. Su mente militar trabajaba como una máquina procesadora de información, catalogando todo para un propósito que no podía ni soñar. En el otro extremo del restaurante, un hombre de unos 40 años observaba la escena con creciente incomodidad. James Wright había llegado unos minutos antes y había elegido una mesa al fondo, esperando disfrutar de un café tranquilo durante su viaje por el país. Pero la brutalidad verbal que estaba presenciando le revolvía el estómago. Algo en la postura de Kesa, la forma en que mantenía la compostura bajo fuego intenso, despertó un recuerdo lejano en James. Había algo familiar en esa serenidad bajo presión, esa calma antinatural que solo existía en personas que habían estado en lugares donde la muerte era una posibilidad real. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal, murmuró Kesa por lo bajo mientras limpiaba una mesa cercana, una frase que se había convertido en su mantra personal para mantener la cordura. Porque aún no has visto de lo que este monstruo es capaz. Bajo las luces fluorescentes de un restaurante barato de Texas, mientras soportaba humillaciones que habrían roto a la mayoría, Kesa guardaba un secreto que podía reescribir por completo la narrativa de esos hombres arrogantes. Porque a veces, las personas más subestimadas son exactamente las que tienen los secretos más poderosos. Davidson no estaba satisfecho con la respuesta evasiva de Kesa. De hecho, su calma solo alimentaba su necesidad de romper la serenidad que lo molestaba tan profundamente. Había algo en su postura que desafiaba su sentido de superioridad, y eso era inaceptable. ¿Trabajo?, repitió Davidson, su voz goteando sarcasmo. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Cariño? Porque desde lo que veo aquí, sirves café y limpias mesas, no exactamente profesiones de alto riesgo. Brett rió, alentado por la persistencia de su jefe. Tal vez trabajaba en una barbacoa y se quemó, o en una tintorería con químicos.
Ya sabes, trabajos para gente como ella. Kesa dejó de limpiar la mesa junto a ellos, sus movimientos volviéndose más deliberados. Cuando se giró para enfrentarlos de nuevo, James Wright notó algo que los demás no podían ver. Un cambio sutil en la forma en que distribuía el peso de su cuerpo, como si se estuviera preparando para algo. ¿Gente como yo?, preguntó Kesa, su voz manteniendo el mismo tono tranquilo, pero con una nueva capa de algo que hizo que Davidson dudara por un segundo. Ya sabes, recuperó Davidson rápidamente, gente que trabaja con las manos. Mano de obra manual. Nada que requiera demasiada inteligencia. Fue en ese momento que James notó el detalle que hizo que su corazón se acelerara. Cuando Kesa se inclinó ligeramente para recoger una servilleta caída, la manga de su camisa se levantó unos centímetros, revelando no solo las cicatrices que recorrían su brazo, sino también el borde desvaído de un tatuaje. Eran solo unas pocas letras parciales, pero para alguien que había servido en el ejército, esas marcas eran inconfundibles. Interesante, murmuró Kesa, más para sí misma que para Davidson. Mano de obra manual. Es una forma interesante de describir cargar soldados heridos a 3 metros bajo fuego enemigo. Davidson parpadeó, confundido. ¿Qué dijiste? Nada, respondió Kesa, volviendo a su tono neutral. No importa. ¿Quieren la cuenta o van a quedarse aquí todo el día haciendo comentarios sobre mi apariencia? El cambio repentino en el tono tomó a Davidson desprevenido, pero también le enfureció aún más. No estaba acostumbrado a ser desestimado, especialmente por alguien que consideraba inferior en la jerarquía social. Escucha, pequeña impertinente. Davidson se levantó de su silla, su voz elevándose. Vas a mostrarnos el respeto que merecemos. Somos clientes que pagan, y tú solo eres. ¿Qué? Kesa lo interrumpió, girándose completamente para enfrentarlo por primera vez desde que llegaron. Hizo contacto visual directo con Davidson, y algo en su mirada lo hizo dar un paso atrás involuntariamente. James Wright observaba la escena con creciente tensión. Había algo en la forma en que Kesa se mantenía, la forma en que sostenía las manos abiertas a los lados, que le recordaba al entrenamiento militar. No solo estaba defendiendo su dignidad, estaba evaluando amenazas y calculando respuestas. ¿Una empleada?, terminó Davidson, intentando recuperar su bravuconería. Y las empleadas deben saber cuál es su lugar. Mi lugar, repitió Kesa lentamente, como saboreando las palabras. Tienes razón, deberías saber cuál es mi lugar. El problema es que no tienes ni idea de cuál es mi verdadero lugar. La tensión en el restaurante era ahora palpable. Otros clientes habían dejado de comer. Algunos alcanzaban discretamente sus teléfonos, otros simplemente observaban cómo se desarrollaba el enfrentamiento. El gerente del restaurante, Tony, salió de la cocina con una expresión preocupada, pero se detuvo al ver la postura de Kesa. Tony había conocido a Kesa durante 2 años y nunca la había visto así. Siempre tranquila, siempre profesional, siempre tragándose los insultos con una dignidad que él admiraba en secreto. Pero ahora había algo diferente en el aire, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. ¿Sabes qué?, continuó Davidson, claramente ebrio de su propio poder. Apuesto a que ni siquiera terminaste la secundaria. Apuesto a que esas cicatrices son de alguna pelea callejera o algo por el estilo. La gente como tú siempre se mete en problemas. Fue entonces cuando algo cambió en los ojos de Kesa. James lo vio suceder, una transformación casi imperceptible, pero inconfundible para quienes conocían las señales. Era la mirada de alguien que había decidido que el tiempo de retroceder había terminado. «¿Pelea callejera?», murmuró Kesa, una sonrisa sin humor jugando en sus labios. Es curioso como siempre asumen lo peor. Nunca se les ocurre que tal vez, solo tal vez, estas marcas provienen de algo noble. Davidson rió a carcajadas. ¿Noble? Mírate, trabajas en un restaurante de carretera. ¿Qué podría ser noble en tu vida? Kesa caminó lentamente hacia su mesa, sus pasos medidos y deliberados. Cuando se detuvo junto a la silla de Davidson, se inclinó ligeramente, su voz bajando un susurro que solo él podía escuchar. La diferencia entre tú y yo, dijo, es que tú juzgas a las personas por lo que ves en la superficie. Yo las juzgo por lo que sé que son capaces de hacer cuando nadie está mirando. Davidson sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en su voz, una certeza fría, que hizo que todos sus instintos de autopreservación gritaran. Pero su orgullo era mayor que su mejor juicio. ¿Me estás amenazando?, preguntó,
intentando sonar indignado, pero su voz salió un poco más aguda de lo que pretendía. Amenazando, Kesa se enderezó, volviendo a su tono profesional. Por supuesto que no. Solo estoy señalando que a veces las personas subestiman completamente con quien están tratando, y cuando se dan cuenta de su error, suele ser demasiado tarde para hacer algo al respecto. Cada nueva humillación solo fortalecía algo dentro de ella que sus opresores no podían ver, una fuerza silenciosa alimentada por la misma injusticia que intentaban imponerle. Lo que esos hombres privilegiados no sabían era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia de derrota, línea por línea, palabra cruel por palabra cruel. James Wright ya no podía permanecer en silencio. Durante sus 15 años de servicio militar, había aprendido a reconocer a los veteranos incluso cuando intentaban ocultarlo. Era algo en su postura, en la forma en que evaluaban las amenazas, en su control emocional bajo presión. Y Kesa tenía todas estas señales. Cuando Davidson se sentó de nuevo, claramente satisfecho con su exhibición de poder, James se levantó y caminó hacia el mostrador. Pidió más café al camarero, pero sus ojos estaban fijos en Kesa, quien había retomado sus tareas con una calma casi sobrenatural. «Disculpe», dijo James en voz baja cuando ella pasó por su lado. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Kesa lo evaluó rápidamente. Veterano, probablemente ejército marines, postura respetuosa. «Claro, pero rápido. Todavía tengo mesas que atender». «Ese tatuaje en tu brazo», susurró James. «Primera división de infantería. Big Red One». El cuerpo de Kesa se tensó por una fracción de segundo. «¿Serviste? Marines, 2 turnos en Afganistán. Y tú claramente has visto acción también». James miró discretamente a Davidson, que estaba contando un chiste a gritos a Brett. «Estos idiotas no tienen idea de con quién se está metiendo, ¿verdad?» Kesa permitió que una pequeña sonrisa tocara sus labios. «Ni la menor idea». «¿Médica de combate?», preguntó James, notando la precisión con la que manipulaba los objetos y la forma en que instintivamente verificaba lesiones cuando alguien se lastimaba. «Especialista en trauma de combate. 3 turnos en Irak». «Y tienes razón, no saben con quién se está metiendo», dijo Kesa, mirándolo directamente. «Pero aún no es el momento de que lo descubran». Mientras tanto, Davidson había decidido que su humillación pública de Kesa apenas comenzaba. Sacó su teléfono y comenzó a grabar un video. «Todos», dijo lo suficientemente alto para que todo el restaurante lo escuchara. «Quiero que vean esto. Esta es Monstruo, quien nos sirve café aquí. Solo miren esa cara quemada». Kesa se giró lentamente, sus ojos encontrándose con la cámara del teléfono. Pero en lugar de la vergüenza que Davidson esperaba, simplemente sonrió, una sonrisa fría que hizo que James se estremeciera, porque reconoció esa expresión. Era la sonrisa de alguien que había decidido que había llegado el momento de la represalia. «Sigue grabando», dijo ella con calma. «Estoy segura de que querrás guardar esto para la posteridad». David sonrió, malinterpretando su calma. «Miren, hasta le gusta la atención. Apuesto a que está acostumbrada a ser filmada. Probablemente tiene una cuenta de OnlyFans para gente con fetiches por deformidades». Fue entonces cuando James vio algo que confirmó todas sus sospechas. Por solo un segundo, Kesa evaluó a Davidson con la mirada de un soldado calculando trayectorias y puntos de impacto. No era ira, era un análisis táctico puro. «¿Sabes?», dijo Kesa, acercándose al escritorio de Davidson, «tienes razón sobre que estoy acostumbrada a ser filmada. De hecho, tengo bastante experiencia con cámaras». Davidson siguió filmando, emocionado por la atención. «Oh, sí, cuéntame más sobre esa experiencia». «Bueno», Kesa fingió pensar, «me han filmado recibiendo medallas militares. Medallas por salvar vidas bajo fuego enemigo. Medallas por valentía en combate. Ese tipo de filmaciones». La mentira fue tan convincente que Davidson dudó por un segundo, pero luego rió aún más fuerte. «Claro, y yo soy el general Washington. Mírate, hombre militar». Pero algunos clientes comenzaron a mirar más de cerca. La postura de Kesa, la forma en que hablaba de las medallas con una especificidad que no parecía inventada. James se dio cuenta de que estaba sembrando semillas de duda. «Sigue grabando», repitió Kesa. «Por cierto, ¿cuál es tu nombre completo? Para que cuando este video se haga viral, la gente sepa quién está detrás de esta obra maestra». «Davidson Michie, de Michie and Associates», respondió con orgullo. «Puedes buscarlo en Internet».
Empresa exitosa, hombre exitoso, filmando a una empleada fracasada. Michie and Associates, repitió Kesa, memorizándolo. Interesante. ¿Y qué hacen ustedes? Consultoría de negocios. Ayudamos a las empresas a deshacerse de empleados problemáticos, dijo Davidson, mirándola significativamente. Empleados que no encajan con la imagen de la empresa. James observó cómo Kesa procesaba esta información con la eficiencia de una computadora militar. Podía casi ver los engranajes girando en su cabeza, catalogando no solo los nombres y la empresa, sino probablemente ya pensando en estrategias. Tony, llamó Kesa al gerente, que había regresado a la cocina para evitar el enfrentamiento. ¿Puedes venir un momento? Tony apareció, reacio. Kesa, por favor, no queremos problemas. No habrá problemas, dijo ella con calma. Solo quiero que seas testigo de que el señor Davidson Michie, de Michie and Associates, está grabando este video voluntariamente, usando mi nombre e imagen y haciendo comentarios específicos sobre mi apariencia física. Tony parpadeó, confundido. Está bien. Y James se giró hacia el veterano. Gracias por identificarte. Tal vez podamos hablar más después de mi turno. Davidson comenzaba a molestarse por la falta de reacción emocional de Kesa. Oye, deja de fingir que tienes el control. Solo eres una camarera quemada que nadie quiere cerca. Tienes razón, acordó Kesa con calma. Solo soy una camarera. Alguien que claramente consideras invisible, inofensiva. Alguien que pasa desapercibida mientras observa y aprende cosas. Algo en su tono hizo que Davidson detuviera la grabación por un momento. ¿Qué tipo de cosas? Te sorprenderías de lo que una persona invisible puede escuchar durante conversaciones de negocios, especialmente cuando esas conversaciones ocurren semanalmente en la misma mesa durante meses. Kesa sonrió de nuevo. Pero adelante con tu video. Estoy segura de que a tus clientes les encantará ver cómo tratas a las personas que consideras inferiores. Fue entonces cuando Davidson se dio cuenta de que podría haber dicho demasiado durante todos esos martes. Detalles sobre contratos cuestionables, prácticas dudosas, clientes a los que había ayudado a despedir empleados por razones discriminatorias, todo dicho en voz alta frente a una mera camarera que consideraba demasiado irrelevante para representar una amenaza. James vio el momento exacto en que la arrogancia de Davidson comenzó a resquebrajarse, reemplazada por un indicio de preocupación. Y también vio el momento en que Kesa decidió que había reunido suficiente información por ahora. Bueno, caballeros, ha sido un placer, como siempre, dijo, guardando el bolígrafo en su delantal. Nos vemos el próximo martes. O tal vez no. Mientras se alejaba, James se dio cuenta de que acababa de presenciar los primeros movimientos de una campaña militar. Kesa no era solo una veterana tratando de sobrevivir en el mundo civil, era una estratega experimentada que acababa de convertir meses de humillación en munición para una guerra que Davidson ni siquiera sabía que había declarado. Por un momento, cuando aceptaba las humillaciones sin contraatacar, todos pensaron que habían roto su espíritu. Pero aquellos que conocen la verdadera fuerza militar saben que crece precisamente en el silencio, alimentada por la paciencia y la precisión de aquellos que han aprendido que la mejor venganza es la que el enemigo nunca ve venir. El teléfono de Davidson comenzó a sonar insistentemente. Era Michael Stevens, su cliente corporativo más importante. Davidson respondió con una sonrisa presumida, manteniendo la cámara encendida. Davidson, necesitas explicar algunas cosas urgentemente. La voz de Steven sonaba tensa. Acabo de recibir información muy perturbadora sobre tu empresa. ¿De qué estás hablando, Michael? Rió Davidson, mirando a Kesa como si ella fuera parte de la broma. Sobre los métodos que usas para despedir empleados usando criterios cuestionables. Fue entonces cuando Kesa se acercó a la mesa. Señor Stevens, ¿verdad? Su empresa ha sido mencionada varias veces aquí. Algo sobre limpiar la nómina de elementos indeseables. Fueron las palabras exactas. Davidson palideció. ¿Cómo sabes? Hace 3 meses explicaste en detalle cómo ayudaste a Stevens a despedir empleados negros usando la reestructuración como excusa. Continuó Kesa con calma. Dijiste que el truco es crear documentación retroactiva de desempeño. Nunca pueden probar la discriminación. Eso es una mentira, gritó Davidson. ¿Mentira? Kesa sonrió. Tony, ¿puedes traerme mi teléfono? El que tiene la aplicación de grabación que he estado usando durante los últimos 6 meses. El silencio fue ensordecedor.
Davidson sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En Texas, solo una parte necesita consentir las grabaciones. Respondió Kesa con calma. Cada martes durante 6 meses, grabé cada admisión de prácticas discriminatorias que hiciste mientras pensabas que hablabas con una mera camarera. Tony regresó con el teléfono. Kesa reprodujo una grabación, y la voz de Davidson resonó en el restaurante. El secreto es nunca poner por escrito que se trata de raza. Documentas otras cosas, llegadas tarde, productividad, ajuste cultural. Davidson intentó alcanzar el teléfono, pero James se interpuso entre ellos. No lo haría. 6 meses de confesiones. Continuó Kesa. Nombres de clientes, tácticas específicas, cantidades pagadas. Todo perfectamente audible. El teléfono de Davidson sonó de nuevo. Era su esposa. Davidson, ¿qué demonios está pasando? Mi hermana acaba de enviarme un video en Instagram donde estás humillando a una veterana de guerra. Kesa alzó una ceja. Oh, sí, olvidé mencionar. Publiqué ese video que grabaste en tus propias redes sociales, con algunos detalles sobre mi historial militar que nunca te molestaste en descubrir. Davidson abrió Instagram con manos temblorosas. El video ya tenía miles de visitas. La descripción decía: el CEO de Miche Associates humilla a la veterana de guerra condecorada, Sargento Kesa Johnson, quien sirvió 3 turnos en Irak y salvó docenas de vidas estadounidenses. No, esto lo arruinará todo, murmuró Davidson. Hay más, dijo Kesa, mostrándole una carpeta en su teléfono. En los últimos 3 meses, investigué cada aspecto de Miche Associates, contratos cuestionables, pagos no reportados, conexiones con empresas bajo investigación federal. Se puso de pie, comandando un respeto absoluto. Las grabaciones ya han sido enviadas al Departamento de Trabajo, a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y a 3 oficinas especializadas en discriminación. Davidson intentó protestar, pero Kesa continuó implacablemente. El video viral asegurará que todos sepan quién eres realmente. Tus clientes ya están siendo contactados por activistas de derechos civiles. El teléfono explotó con llamadas. Cada timbre era otro cliente cancelando contratos. ¿Por qué?, preguntó Davidson, su voz rota. ¿Por qué no dijiste quién eras desde el principio? Kesa lo miró con una dignidad inquebrantable. Porque hombres como tú necesitan aprender que el respeto no debería depender de uniformes. Debería ser automático, humano. James dio un paso adelante y extendió su mano. Sargento Johnson, ha sido un honor presenciar esto. Mientras Davidson y Brett se iban en completo desespero, Kesa se giró hacia los otros clientes. ¿Y ustedes? 6 meses viendo esto suceder. ¿Cuántas otras personas han visto ser humilladas y eligieron no hacer nada? A medida que las revelaciones se acumulaban y las máscaras caían, una cosa quedó cristalina. Davidson había elegido la persona equivocada para humillar, en el momento equivocado, por las razones equivocadas. Y ahora, la verdadera fuerza de Kesa se estaba revelando a través de la justicia sistemática que había orquestado con la paciencia de una estratega de guerra. 6 meses después de ese día transformador en Reyes Ainer, Kesa Johnson ya no era solo una camarera tratando de sobrevivir en silencio. La historia de su vida se había extendido a nivel nacional, convirtiéndola en una respetada portavoz de los derechos de los veteranos y las víctimas de discriminación laboral. El restaurante mismo se había convertido en un lugar de peregrinación para veteranos de todo el país. Tony, el gerente, había creado un muro de héroes en la pared principal, donde la foto de Kesa en uniforme militar ocupaba un lugar destacado junto a docenas de otros veteranos locales que finalmente se sentían cómodos compartiendo sus historias. Es curioso, comentó Kesa James durante una de sus visitas semanales. Pasé 3 años escondiendo quién era, y ahora no puedo ocultarlo aunque quisiera. James sonrió, observando la transformación completa del ambiente. A veces necesitamos ser rotos para descubrir cuán fuertes somos realmente. Davidson Miche, por otro lado, vivía una pesadilla que parecía no tener fin. Miche Associates había cerrado sus puertas después de perder a todos sus clientes principales. El video viral había sido visto por más de 10 millones de personas, haciendo que su nombre fuera sinónimo de discriminación e incompetencia corporativa. Su esposa había solicitado el divorcio, llevándose la mitad de lo que quedaba de sus activos después de los acuerdos judiciales. Me llamó la semana pasada. Le dijo Kesa a James, sirviendo café a una mesa de veteranos que habían conducido 200 millas solo para conocerla. Pidiéndome disculpas,
rogándome que retirara las grabaciones de progres de Internet. ¿Y qué le dijiste? Que algunas lecciones deben ser permanentes para ser efectivas. La investigación federal desencadenada por las grabaciones de Kesa había revelado un esquema de discriminación mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado. 12 empresas que habían sido clientes de Miche Associates ahora enfrentaban demandas por prácticas discriminatorias, y Davidson estaba cooperando con las autoridades en un intento desesperado por reducir su propia sentencia. Brett, el contador, había perdido su licencia profesional y trabajaba en una tienda de conveniencia al otro lado de la ciudad. Cada vez que alguien lo reconocía por el video viral, bajaba la cabeza y cambiaba de pasillo, cargando con el peso de la vergüenza que sus crueles palabras habían creado. Lo que más sorprendió a Kesa fue cómo había cambiado la comunidad. Los clientes que alguna vez fingieron no ver las humillaciones ahora se esforzaban por saludarla, algunos incluso disculpándose por su propia omisión. La anciana que siempre se sentaba en la mesa de la esquina se había convertido en una de las defensoras más vocales de Kesa, contando a cualquiera que quisiera escuchar sobre nuestra heroína local. ¿Sabes qué he aprendido?, dijo Kesa durante una entrevista para un podcast nacional sobre los derechos de los veteranos. Que el respeto no debería ser algo que tengas que ganarte con medallas o uniformes. Debería ser automático, universalmente humano. James se había mudado a la ciudad de forma permanente, abriendo un pequeño negocio de consultoría para veteranos que hacían la transición a la vida civil. Él y Kesa habían desarrollado una sólida asociación profesional, ayudando a otros exmilitares a navegar los desafíos del mundo corporativo. Lo irónico, reflexionó James durante una de sus conversaciones, es que Davidson intentó usar su discriminación para sentirse superior, pero terminó revelando su propia inferioridad moral ante el mundo entero. La historia de Kesa había inspirado cambios legislativos en 3 estados, incluyendo nuevas protecciones para veteranos contra la discriminación laboral. Había testificado ante comités de Congreso, sus palabras tranquilas pero poderosas resonando en los pasillos del poder en Washington. Tony había ascendido a Kesa asistente de gerente, pero ella dividía su tiempo entre el restaurante y su nuevo trabajo como consultora para organizaciones que buscaban mejorar sus políticas de diversidad e inclusión. Irónicamente, muchas de las empresas que más la buscaban eran antiguos clientes de Miche Associates, desesperados por reparar sus reputaciones dañadas. La mejor venganza, dijo Kesa durante un discurso en una convención de veteranos, no es destruir a quienes te lastimaron. Es construir algo más grande de lo que ellos podrían imaginar, y hacerlo con tanta clase que se vean obligados a respetar lo mismo que intentaron destruir. Davidson ocasionalmente pasaba por la ciudad, conduciendo un auto usado en lugar del BMW que solía presumir. En uno de esos viajes, se detuvo en el restaurante, no para causar problemas, sino en un intento patético de hablar con Kesa sobre malentendidos y segundas oportunidades. Kesa lo saludó con la misma cortesía profesional que siempre le había mostrado, sirviéndole café y tomando su pedido sin un cambio en su voz o comportamiento. Cuando intentó disculparse de nuevo, ella simplemente dijo, «Señor Miche, lo que pasó entre nosotros no fue un malentendido. Fue una revelación de carácter, el suyo y el mío». La transformación había sido completa. La mujer que alguna vez aceptó humillaciones en silencio ahora era buscada por empresas, universidades y organizaciones gubernamentales para compartir su experiencia en liderazgo, resiliencia y justicia. Sus cicatrices, alguna vez una fuente de vergüenza y burla, se habían convertido en símbolos de coraje y sacrificio que inspiraban a miles. Si esta historia de transformación y justicia ha tocado tu corazón, dijo Kesa durante su entrevista televisiva más reciente, recuerda que todos tenemos el poder de elegir cómo respondemos a la injusticia. Podemos doblegarnos ante ella o podemos usar nuestra fuerza interior para reescribir nuestra propia narrativa. La lección era clara. Davidson intentó destruir a Kesa, pero terminó destruyéndose a sí mismo. Kesa aprendió que la verdadera venganza no se trata de devolver el daño recibido. Se trata de alcanzar un nivel de éxito que tus enemigos nunca podrían imaginar, y hacerlo con una dignidad que los obliga a enfrentarse a su propia mediocridad moral.